El comandante Fidel Castro realiza uno de sus habituales recorridos por los planes de desarrollo que acomete el gobierno revolucionario. Entre los que lo acompañan se encuentran un joven reportero, Luis Báez. En esta ocasión es la Ciénaga de Zapata, donde se han construido obras sociales y centros turísticos en las zonas de Playa Girón, Playa Larga y la Laguna del Tesoro. Están casi terminadas la pista de aterrizaje y la carretera que une a la playa con el poblado de Hawái Grande. Los caminos para entrar aquí en la Ciénaga eran líneas. Una línea que entraba de Covadonga a Cayo Ramona y otra que entraba de Central Australia, llegaba hasta Buenaventura. Ese era el transporte que tenemos nosotros. Entonces hay veces que esa era una guaguita de línea. Cuando esa guaguita se descarrilaba, estaba a lo menos un promedio, hay veces para levantar el descarril estaba uno 2 horas, 3 horas ahí en la Ciénaga de la boca, porque las ruedas esas iban por entre el agua ahí. Entonces ellos aprovecharon estos cabrones de que pensaban ellos que esto estaba muy bueno aquí para aterrizar los aviones, las carreteras, y entonces pensaban de tomar esto muy fácil, que no tenían problema ninguno. Y parece que venían, yo no sé de qué forma, estaban soñando no sé a dónde, porque yo no creo que de ninguna forma, con los pocos armamentos que había aquí en el país y el armamento que traían ellos, que lo que pasa es que no había moral y no tenían de lo que tienen que tener los hombres así en las piernas para combatir, porque no tenían moral ninguna. Junto a la satisfacción de ver cómo se transforma la vida de los habitantes de la Ciénaga, uno de los lugares más pobres y olvidados del país, se siente molesto y preocupado por el tono prepotente y amenazador en que se manifiesta el gobierno norteamericano hacia la Revolución Cubana. Bueno, las cuantas veces que él estaba por aquí, pues se conocía todo esto aquí. Y entonces, y además que está por mapa, mandó a hacer mapa, yo no sé de qué forma. Yo sí, él me hablaba conmigo, que me impresionaba muchísimo, porque me llamaba la atención a mí las ideas aquellas que tenía él sobre del desembarco que hubo aquí por Bahía Cochino. Soplan vientos de guerra. Si ellos se hubieran tirado antes de haber carretera y camino y todo eso, ellos se hubieran ahogado y los mosquitos los hubieran matado ahí y ellos no sabían, en la Ciénaga se hubieran ahogado todos, porque hubieron paracaídas de eso que estaban enganchados en los palos, ahí mismo se mataron ellos. Fidel se detiene cerca de la orilla. Hay una claridad inusual en el cielo de la madrugada costera. Mientras contempla el horizonte, se le escucha una reflexión. Este es un lugar ideal para desembarcar. Y estos HP se lanzan por aquí. La acción comenzó a gestarse durante el gobierno del presidente Eisenhower, el cual aprobó el 17 de marzo de 1960 un plan militar de 4 puntos que había sido elaborado por la CIA con un presupuesto inicial de $4.400.000. A comienzos de junio, los primeros aspirantes a invasores comenzaron a entrenarse en la isla de Ucepa, en el Golfo de México, muy próxima a Nápoles, Florida. De ahí los trasladaron para Fort Bullitt, zona del Canal de Panamá, y posteriormente a la base Trax, situada en la finca Helvetia, muy cerca del pueblo Retaluleu, en Guatemala. Estas tierras pertenecían al magnate cafetalero Roberto Alejo, hermano del embajador guatemalteco en Estados Unidos. En el reclutamiento de los futuros invasores, desempeñó un papel importante Joaquín Sangenis, conocido como Sam Hennis, hombre de la CIA,
quien más tarde estaría al frente de la Operación 40, integrada por informantes, asesinos a sueldo y mafiosos que componían la policía secreta de la fuerza invasora. Nos llevaron hasta ese aeropuerto y de ahí nos montaron unas guaguas y nos llevaron hasta la finca El Betis. Nos dijeron que ya eso era Guatemala, que no podíamos hablar con los indígenas, con la gente que vivían ahí a su alrededor, toda clase de entrenamiento en lo que era guerrilla, acción y sabotaje, guerra convencional, porque ahí sí se hizo de todo. De acuerdo al entrenamiento que recibimos nosotros, era crear la subversión dentro de Cuba, pero bien organizada, bien entrenada y bien armada. Y para eso es precisamente para lo que se nos da el entrenamiento a nosotros. Entonces el plan original era crear lo que se llamaba los tines de infiltración, que los tines de infiltración no eran otra cosa que grupos de hombres extremadamente bien entrenados para depositarlos en diferentes zonas de Cuba, coger el elemento que estaba en ese momento en contra del gobierno de Castro, organizarlo, entrenarlo y armarlo. La CIA presentó un documento titulado Propuesta de Operación contra Cuba y recomendó el Plan Trinidad, que se resumía en 3 puntos. A. Asalto por vía marítima a Trinidad. B. Establecer una cabeza de playa para lanzar una operación de guerrilla si fuera necesario. C. Desembarco de un gobierno provisional tan pronto se estableciese la cabeza de playa. Kennedy lo rechazó por considerarlo demasiado espectacular. El presidente manifestó que prefería un desembarco durante la noche y sin gran ruido. Kennedy era del criterio que cuanto menor fuese el riesgo político, mayor sería el riesgo militar y viceversa. A su juicio era necesario equilibrar esta situación. La CIA y los estrategas del Pentágono presentan el esquema de invasión con el nombre clave de Operación Pluto. Finalmente, los analistas seleccionaron Playa Girón. La zona contaba con una excelente pista de aterrizaje. La fecha inicial para la invasión fue el 5 de abril. Kennedy la trasladó para el 10. Definitivamente decidió sería el 17 de abril de 1961, el día de derrocar a Fidel Castro. Apenas faltan unos días para que se lleve a cabo el plan y el presidente John F. Kennedy invita a William Fulbright, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para que lo acompañe a la Florida. En el curso del vuelo, el senador por Arkansas entregó al primer mandatario un documento en el que exponía que la proyectada invasión a Cuba era una idea terrible y planteó su objeción al proyecto. El 13 de abril, el Departamento de Estado hizo público el libro blanco para ir preparando al pueblo norteamericano en relación con la invasión a Cuba. El documento fue elaborado por Arthur Schlesinger Jr., asesor especial de Kennedy. El presidente Kennedy poseía la facultad de interrumpir la invasión hasta 24 horas antes del desembarco. El domingo 16 fue la última oportunidad para cancelarla. Allen Dulles había viajado a Puerto Rico con el pretexto de impartir unas conferencias a fin de no levantar sospechas en relación con la invasión. Y yo tenía como mi cargo la formación de un gabinete o un gobierno en el exilio provisional cubano. Y por eso yo tenía contacto con el liderato cubano en el exilio. A mí me visitó en La Habana un funcionario de la embajada americana. Él sabía ya mis actividades y me dijo que yo estaba dispuesto a salir de Cuba para dirigir un movimiento hacia el derrocamiento de Castro. En 3 noches seguidas, las tropas fueron trasladadas por aire de Guatemala a Puerto Cabezas, en Nicaragua. La brigada fue denominada 2506, la identificación de uno de sus miembros muerto en el entrenamiento. La clasificación de los invasores comenzaba en el número 2000
con la finalidad de despistar a la inteligencia cubana sobre la cantidad de sus integrantes. El 2 de abril, las aeronaves y sus tripulaciones fueron trasladadas a la base Trait